Ahora sí. Amén. Vamos a buscar el capítulo 8 de Hechos. Vamos a leer de 4 en 4 a partir del versículo 26 hasta el 40. Hechos 8, 26 al 40. ¿Lo tienes también? Sí. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? ¿Qué versículo es ahorita? 5 versículos. Tú lee. El eunuco, aquí, a partir de aquí, el eunuco le El eunuco le respondió: ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? Invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. No abre él su boca, en su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. ¿Qué versículo? ¿Qué está? Es el 26. 34. El eunuco le dijo a Felipe: le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegando a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesús es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Y el mensaje se titula: ¿entiendes lo que lees? Para la humanidad, el haber inventado la escritura fue uno de los avances más importantes, pues esta marcó la línea que separa la historia de la prehistoria. Se calcula que alrededor del 4000 a.C. ya existían diferentes tipos de protoescritura, símbolos y marcas que fueron los antecedentes que llevarían a la invención de esta. A finales del 4000 a.C., en Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, ya se tenían tablillas de arcilla, con pequeñas marcas de arcilla de escritura cuneiforme, usada por sumerios, acadios y babilónicos. Esta escritura fue estilizándose con el largo de los años y siglos, y dio lugar a una escritura mucho más elaborada, como son los jeroglíficos en Egipto. Unos siglos más tarde, en el 1500 a.C., aparecieron en China los primeros rastros de su escritura, por lo que se considera que la primera escritura sintática y silábica fue la mesopotámica. En el antiguo Egipto, alrededor del año 2000 a.C., nacieron los primeros alfabetos semíticos. Estos asociaron a cada fonema un símbolo. Son alfabetos antecesores al alfabeto latino, que evolucionó a lo largo de los siglos desde el alfabeto griego hasta llegar al de hoy en día. Y en realidad el único alfabeto es el griego, porque ese es alfabeta. Nosotros tenemos abecedario. Los judíos tienen Aleph Bet, pero le decimos alfabeto a todos estos.
El alfabeto latino es el usado por la mayoría de los lenguajes occidentales, cada uno con ciertas características especiales, pero con un tronco común. Sin embargo, de poco sirve saber leer si no se comprende lo que está escrito. Por ejemplo, puedo conocer el alfabeto cirílico, saber cómo suenan las distintas letras. Pero aunque pueda leer algo escrito en ucraniano o ruso, no significa que lo entienda. La comprensión de la lectura se refiere a la capacidad para entender el mensaje que se da en un texto, la cual se realiza a través de un análisis de sus elementos y estructuras. Pues además del mensaje contenido en el texto, también existen elementos implícitos o explícitos en el mensaje que es necesario analizar, para lo cual se requieren ciertas habilidades como son vocabulario, conocimientos previos, memoria, relacionar ideas, capacidad para inferir, valoración de ideas. La lectura es el medio por el cual podemos adquirir mucha información interesante, útil y que nos hace crecer al expandir nuestra visión del mundo y de la vida. Para tomar apropiadamente cada fragmento que se lee, hay que comprenderlo, conectar ideas, conocer o deducir significados, ya que así es como se hace la lectura de comprensión. Generalmente, si un niño comprende bien el lenguaje oral y lee de manera fluida, podrá comprender también los textos escritos. Pero esto no es totalmente cierto. Hay aspectos específicos en los textos escritos que los hacen más difíciles que la comprensión oral y que influyen claramente sobre la comprensión. En los textos escritos el vocabulario es más rico, con mayor número de palabras poco usadas coloquialmente, palabras abstractas y de otros tipos. Las oraciones son más complejas, pues hay oraciones como las pasivas o las subordinadas del relativo, odio la gramática, que apenas se escuchan en el lenguaje oral y sin embargo son frecuentes en el lenguaje escrito. Los textos escritos tienen diferentes tipos de textos: expositivos, científicos, periodísticos, gráficos, diagramas y otros que no aparecen en el lenguaje oral. En el texto bíblico podemos encontrar diferentes tipos de oraciones que tienen distintas características y propósitos. Declarativas son las que expresan una afirmación o una negación. Dios es amor, o no hay otro Dios aparte del Señor. Dubitativas expresan duda, incertidumbre o inseguridad. ¿Acaso no confían en mí? ¿Será posible que esto suceda? Interrogativas formulan preguntas y requieren de una respuesta. ¿Dónde está tu hermano? Exclamativas expresan un sentimiento fuerte o emotivo. Gloria a Dios en las alturas. Imperativas expresan una orden, un mandato o un ruego. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Haz discípulos. Todo esto nos ayuda a entender mejor el texto bíblico, su significado, su mensaje, y también nos permite entender el contexto y la intención del autor al escribirlo. Pero hay algo de mayor importancia. Cuando leemos en voz alta, debiésemos, además de leer con claridad y respetando la puntuación, recordar que por la fe comprendemos que el universo ha sido modelado por la palabra de Dios, de modo que lo visible tiene su origen en lo invisible, y que por medio de quienes tenemos una relación personal cercana, íntima de amor con Dios, traemos su presencia a quienes no la tienen. De cierta forma, el verbo una vez más se hace carne. Veamos qué hacer para entender cuando lees la Biblia. Y el primer punto es estar en Cristo. Lo vamos a encontrar en 2 Corintios 3, 12 al 18. 2 Corintios 3, 12 al 18. Amén. Teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza, y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció,
porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones, pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Hoy hay libertad, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Amén. Bueno, sabemos que Moisés se ponía un velo sobre el rostro después de haber hablado con Dios. Eso lo dice Éxodo 34, versículos 33 al 35. Amén. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Pero siempre que Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Siempre que él salía, decía a los israelitas lo que el Señor le había ordenado. Los israelitas creían que la piel del rostro de Moisés resplandecía, y Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Amén. Y lo que estamos leyendo en Corintios, Pablo nos aclara que Moisés se ponía el velo para que no se viese la desaparición del resplandor, por cuanto era pasajero, como la gloria de la ley que de Dios había recibido. Pero los pensamientos de los israelitas se embotaron por no comprender que la dispensación de la ley era pasajera, transitoria. Y esto de dispensación es jerga cristiana. Una dispensación debe entenderse como el trato ordenado con los hombres por parte de Dios mediante el antiguo pacto. Entonces, el antiguo pacto era transitorio, como el resplandor del rostro de Moisés. Los judíos pensaban que el antiguo pacto tenía carácter permanente, por lo que se negaban a reconocer en Cristo al mediador del nuevo pacto. Pero estaban, y muchos todavía están, en un error. Hebreos 8, 6 al 13. Hebreos 8, 6 al 13. Amén. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén. Consiguiente, mientras un judío no se percata del carácter transitorio de la ley y se vuelve a Cristo y acepta así el Evangelio, el velo que cubría el rostro de Moisés se convierte para él como en una especie de tupido velo sobre el corazón que le impide reconocer en Jesús al Mesías. Solo hay una manera de quitar ese velo y es naciendo de nuevo, reconociendo que Jesús es el Mesías, Dios mismo, pidiéndole perdón por una vida practicando el pecado
Y ojo, no hay pecado que sea pequeño. Todos los pecados nos separan de Dios. Así como no hay medias mentiras. Una verdad a medias es una mentira completa. Jesús pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Entonces es necesario arrepentirse de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Primera de Pedro 1, 18 al 21. Amén. Como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Hasta el 21, ¿verdad? El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Amén. Entonces nuestra fe y nuestra esperanza, gracias a Jesucristo, está puesta solamente en Dios. Y una vez que nos hemos arrepentido, que hemos confesado que Jesús es el Señor, pues deberíamos de entregarle el libre albedrío. Romanos 6, 17 al 18. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Amén. Amén. Entonces, mientras yo no estaba en Cristo, era esclavo del pecado. Una vez que reconozco a Jesús como mi Señor, si realmente es mi Señor, pues tengo que entregarle el libre albedrío. Porque el libre albedrío me fue dado para tomar una sola decisión. ¿Quieres tener una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios o no la quieres? Y mientras estoy vivo, esa pregunta se me va presentando. Y tengo la oportunidad de decir sí, sí la quiero. El momento en que dije sí la quiero, debí entregar mi libre albedrío. Si llego a morir sin haber dicho sí quiero tener esa relación, ¿por qué habría de tenerla en la eternidad? ¿Por qué me iban a obligar a estar con alguien con quien yo no quiero estar? Es como si me obligaran a estar con ya sabes quién. No, ¿por qué? Cuando alguien acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, vean Romanos 10 del 8 al 11. Amén. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús, y confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Yo lo sé. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Amén. Y creer es obedecer. Entonces, cuando uno hace esta confesión y cree, es como si se despojara del velo que le cubría el corazón para tener un encuentro personal con el Señor. Porque entonces el Espíritu Santo viene a morar en él. Y decía el texto, que donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Vean Juan 16, 7. Amén. Pero digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré. Efesios 1, 13 y 14. Amén. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Entonces, repito, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Vean Juan 8, 31 y 32. Amén. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos,
y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Amén. Amén. Y entonces vamos siendo transformados. La palabra en griego es metamorfóme, que es de donde viene metamorfosis. Y siempre pensamos en las mariposas. Bueno, mientras tú no naces de nuevo, es una larva, una ninfa, pero no una mariposa. Y somos transformados mediante la santificación. Segunda Tesalonicenses 2:13. Amén. Amén. Ah, perdón. Vamos. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y ya quedamos que la verdad no es un concepto filosófico. La verdad es la persona de Cristo. Y para que algo sea verdad, tiene que ser absoluto. No los cuentos de esta época, que cada quien quiere tener su verdad. Y doy el ejemplo que ya he dado antes. A ver, ve a comprar 1 kilo de azúcar y que el tendero te diga que para él el kilo son 800 gramos. Pues claro que no. 1 kilo debe tener 1000 gramos. ¿Qué le pasa? Quizás no protestaría si te dijera que para él es 1200. Pero de todas maneras 1 kilo debe tener 1000 gramos. Entonces sí hay absolutos. Entonces somos transformados mediante la santificación para que Cristo sea formado en nosotros. Gálatas 4:19. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Amén. Amén. Romanos 8:29. Amén. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Entonces una vez que nacemos de nuevo, pasamos a ser parte de la familia de Dios. Pasamos a ser hijos, ya no criaturas. Porque eso es que todos somos hijos de Dios, naranjas dulces. La Biblia dice que a los que los recibieron, a los que creen en su nombre, a esos les dio la capacidad de llegar a ser hechos hijos de Dios. E insisto una vez más, creer es obedecer. Entonces, sin tener una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios, mediante el sacrificio vicario de Cristo, es imposible entender a cabalidad lo que dice la Biblia. Y como a Nicodemo, sin importar nuestros logros académicos, no patitos como hemos oído hace poco, se nos reconvendrá. Vean Juan 3, del 1 al 12. Sí. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puedes entrar por segunda vez en el vientre de tu madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no lo creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino aquel
que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y cómo. Hasta ahí. Entonces, para entender, es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo era miembro del Sanedrín. Nicodemo era maestro de Israel. Y le dijeron, es necesario nacer de nuevo. Otra cosa que encuentro para entender la Biblia es leerla continuamente. Josué 1.8. Josué 1.8. ¿Con mi celular el que lo sonó? Ah, no. Ay, qué bueno. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito y así prosperarás y tendrás éxito. Dios escogió a Josué de entre todos los israelitas para cumplir su promesa. Sin embargo, la responsabilidad es inherente al privilegio. Y podría pensarse que una tarea divina en los hombros de un simple mortal es demasiado pesada. Sin olvidar que la nación que va a dirigir es un pueblo que aún a Moisés lo exasperó. Números 11, 10 al 15. Amén. Y Moisés oyó llorar al pueblo por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira del Señor se encendió en gran manera, y a Moisés no le agradó. Entonces Moisés dijo al Señor, ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo? ¿Fui yo quien lo dio a luz para que me dijeras? Llévalo en tu seno como la nodriza lleva al niño de pecho, a la tierra, que yo juré a sus padres. ¿De dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? ¿Por qué claman a mí diciendo, danos carne para que comamos? Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo porque es mucha carga para mí. Y si así me vas a tratar, te ruego que me mates. Si haya hallado gracia ante tus ojos y no me permitas ver mi desventura. Amén. Entonces, aún a Moisés ya lo habían exasperado. Bueno, razones más que suficientes para que Dios apremie a Josué para que se aferre a la palabra escrita, a la lectura del libro de la ley, leyéndolo continuamente, a fondo, para que conozca y obedezca toda la ley. Josué debe tener una meditación personal, no solo una práctica religiosa rutinaria, pues la promesa vinculada a esta manera de leer la Biblia es hacer que prospere y que todo le salga bien. El texto sugiere el valor de la lectura en voz alta. El libro de la ley debe estar en la boca de Josué. Y eso me recuerda a los ortodoxos que generalmente están leyendo y tienen, no sé por qué el meneadito, pero están leyendo en voz alta y están con este movimiento. La palabra que utiliza aquí para meditar es haga. Y podría también traducirse como reflexionar, pensar seriamente y considerar alguna información determinada. También implica, lo que decía, hablar en voz baja, revisando el material. Y recordamos que la fe es por el oír. Romanos 10, 17. Amén. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Ajá. Entonces, no es oír cualquier cosa, sino la palabra de Dios. Así que algo se pierde cuando no hay una lectura bíblica oral. Y cuando estoy yo a solas, bueno, de hecho desde niño nos enseñan a no leer en voz alta para que no molestemos a los que están alrededor. Pues si yo estoy a solas, bueno, yo tengo la costumbre de leer sin hablar. Pero si yo comienzo a leerla hablando, estoy leyendo
y estoy escuchando. Entonces hay un doble proceso ahí para entenderla. Ahora, ¿qué era exactamente este libro de la ley? ¿Qué es tan importante para garantizar el éxito de Josué? En hebreo se le llama Torah, que usualmente se traduce como ley. Sin embargo, el significado de su raíz es mucho más amplio. Significa instrucción o enseñanza. Y aquí puede equivaler a los 5 libros de Moisés, el Pentateuco como lo conocemos nosotros. Pues Moisés ya estaba muerto. Esos 5 libros ya existían cuando Dios le habló a Josué. Por otra parte, la escritura ya había avanzado lo suficiente para que le permitiera a Moisés escribir el Pentateuco antes del 1406 a.C. La arqueología ha demostrado eso. Los arqueólogos han descubierto en la antigua Ebla, en Siria, miles de tablillas de arcilla escritas en sumerio y hebraico, una lengua semítica estrechamente relacionada con el hebreo del Antiguo Testamento. El reino de donde provienen esos escritos floreció alrededor del 2300 a.C., casi 1000 años antes de Moisés. Y otros descubrimientos en Medio Oriente demuestran que la escritura era un arte bien conocido mucho antes de la época de Moisés. En la época de Moisés se usaba la escritura que llamamos alfabética. Hay un libro muy viejo que se llama Y la Biblia tenía razón. Y capaz de que ya existe en PDF, vale la pena darle una leída. En el año 1905 se encontraron en la península del Sinaí, a menos de 80 kilómetros del monte Sinaí, las primeras inscripciones alfabéticas que datan de un periodo entre el 1800 y el 1500 a.C. La historia de los materiales de escritura muestra que en la época de Moisés se escribía en piedra, arcilla, papiro y pergamino. Los libros encuadernados como hoy los conocemos, no aparecieron hasta principios del siglo I después de Cristo y no fueron comunes sino hasta el siglo IV después de Cristo. Por eso Pablo dice, tráete los rollos. Dios advirtió a Israel que habría un día en el que pedían tener un rey como todas las demás naciones, por lo que dejó instrucciones para ese momento. Entre muchas cosas más, tal rey y los subsiguientes deberían hacer una copia del libro de la ley, la cual debía leer cada día y al menos cada 7 años al pueblo. Vean Deuteronomio 17, 14 al 20. Amén. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, y la poseas y habites en ella y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que me rodean, ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja, a uno de entre tus hermanos, pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Además, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volverán ustedes a ese camino. Tampoco tendrán muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe, ni tendrás grandes cantidades de plata y oro. Y cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras que están en la ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Y fueron obedientes los reyes. Sí. Vean Deuteronomio 31, 9 al 13. Amén. Entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra.
pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres, si obedeces a la voz del Señor tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley, y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar para nosotros, para traérnoslo y para hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Está muy bueno todo eso, pero ¿No era? no, es el 31 del 9 al 13. Me hubieran dicho, perdón, yo... Entendida como bandida. Del 9 al 13, perdón, ya está aquí. Órale, vale. Moisés escribió esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto del Señor y a todos los ancianos de Israel. Entonces Moisés les ordenó, al fin de cada 7 años, durante el tiempo del año de la remisión de deudas, en la fiesta de los tabernáculos, cuando todo Israel venga a presentarse delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al extranjero que está en tu ciudad, para que escuchen, aprendan a temer al Señor tu Dios y cuiden de observar todas las palabras de esta ley. Y sus hijos que no la conocen la oirán y aprenderán a temer al Señor su Dios, mientras vivan en la tierra a donde ustedes van, cruzando al otro lado del Jordán para poseerla. Amén. Amén. Entonces, para entender, es necesario que reflexiones en lo que leíste. Y un tercer punto es ponerla en práctica. Lucas 10, 25 al 28. Amén. Cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondió él y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Amén. Pero, sí. El verbo traducido como probarle tiene varias significaciones. En griego es pirazo y habla de examinar, someter a otro a una prueba para conocer su verdadera naturaleza o carácter. También puede ser tratar de hacer caer en una trampa, intentar sorprender en un error, tentar, poner a prueba a una persona para hacerla pecar. Y la verdad es que tenemos la tendencia a pensar mal de los maestros de la ley, de los fariseos y de los saduceos. En este caso, me voy a poner de abogado del diablo, quizás lo que este experto en la ley quería determinar era a qué corriente pertenecía Jesús, si a la de Hillel o a la de Shammai. Hillel y Shammai son dos de las figuras más emblemáticas del judaísmo talmúdico. Vivieron en la misma época, aproximadamente entre el año 70 a.C. y el 10 después de Cristo. Sus aproximaciones a la ley y la vida judía eran distintas en muchos aspectos, lo que llevó a innumerables debates entre sus seguidores. Se cuenta que un día fue un pagano a visitar a Shammai diciéndole que se quería convertir, a condición de que le enseñase toda la Torá mientras estaba parado sobre un solo pie. Y ya me imagino a Shammai, quise de aquí. Shammai lo echó. Entonces, porque Shammai era bien estricto. Entonces el gentil fue a visitar a Hillel con igual desafío. ¿Quién le respondió? No le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Esa es la Torá. El resto es comentario. Ve y estudia. Por cierto, este Hillel era el abuelo de Gamaliel, a los pies del que Pablo aprendió. Y Jesús lo estableció de una manera diferente.
Así que todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también hacerles vosotros, porque esta es la ley y los profetas. Que él decía, no les hagas. Pero Jesús dice, todo lo que quieres que te hagan, hazlo tú. Sin embargo, no podemos, en base a qué esa enseñanza se parece, decir que Jesús congeniaba con Hillel, porque su respuesta al maestro de la ley lo refirió no a Shammai o a Hillel, sino a Moisés. Mateo 7, 28 al 29. Amén. Cuando Jesús terminó esas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Marcos 1, 22. Amén. Y se admiraban de sus enseñanzas, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lucas 4, 31 y 32. Amén. Jesús bajó a Capernaum, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno. Entonces, ¿qué era lo que hacían los escribas? ¿Citaban a Hillel o citaban a Shammai? Por eso le doy el beneficio de la duda a este escriba cuando interroga a Jesús. Yo quiero suponer que quería saber de qué escuela eres. Pero Jesús dijo, ni del uno ni del otro. ¿Qué dice Moisés? ¿Qué dice la ley? Entonces es algo que debiésemos aprender. Y de hecho es algo que Billy Graham dijo a lo largo de su vida. La Biblia dice así. Si la Biblia no lo dice, me tiene sin cuidado quién lo dijo. Y si la Biblia lo dice, pues hay que obedecerlo. Ojo, cuando estoy revisando la Biblia, tengo que ver el contexto, no sacar un versículo de ese contexto. La enseñanza de Jesús ese escriba se aplica a todo ser humano, pues no basta con leer la Biblia continuamente, haber nacido de nuevo o saber de memoria varios versículos, como Hechos 1, 7 al 8. A ver, ¿cómo os toca a vosotros? Sabéis lo que Dios ha puesto en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, Samaria y Jerusalén y hasta los confines de la tierra. En Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, y Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo. El cielo y la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no basta con saber de memoria versículos. Hay que poner la Biblia en práctica. Haz esto y vivirás. Y lo dice desde Levítico 18, 4 al 5. Cuando voy estoy empezando de que algo para la Biblia. Sino que pondrán en práctica mis leyes y cumplirán cuidadosamente mis estatutos. Yo soy el Señor su Dios. Obedezcan mis estatutos y mis leyes, pues todo el que los obedezca vivirá por ellos. Yo soy el Señor. Amén. Obedezcan mis estatutos y mis leyes. Y el salmo que leí al principio decía, tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Que mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos.
Para entender es necesario poner en práctica lo leído. Y voy a dar un ejemplo. Yo tengo toda la teoría para hacer una apendicectomía. Tengo toda la teoría. Pero yo soy ingeniero químico. Nunca he abierto a nadie. Sé que está la piel, sé que luego viene la grasa, sé que viene un tejido así, sé que viene otro tejido así, que vas abriendo eso. Y entonces buscas dónde está el apéndice, lo amarras, cortas y sacas. Sí, tengo toda la teoría, pero nunca lo he hecho. Y espero que no me vea yo en necesidad de hacérselo a nadie, porque pobrecito de él. Entonces, para entender es necesario poner en práctica lo leído. La conclusión es pidiendo sabiduría. Santiago 1, del 5 al 8. Amén. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Amén. Santiago, que realmente era Jacob, cuando exhorta a quien carece de sabiduría a que se la pida a Dios, hace referencia al carácter de Dios. Él identifica a nuestro Creador como generoso y lleno de gracia. Pero también señala que sin constancia falta la sabiduría. Cuando dejamos que la perseverancia se desarrolle, también crece la sabiduría. Mediante una analogía destaca la importancia de la fe, comparando al que duda con las olas del mar, las cuales son inestables y agitadas fácilmente por el viento. Si sabemos que Dios permanece constante, siempre, y eso dice la Biblia, vean Salmo 102, 12. Amén. Pero tú, Señor, permaneces para siempre, y tu nombre por todas las generaciones. Malaquías 3, 6. Amén. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, o hijos de Jacob, no han sido consumidos. Santiago 1, 17. Amén. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Hebreos 13, 8. Amén. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces Dios no cambia, Dios permanece constante, siempre. Deberíamos entonces pedir con fe. Y si hemos leído, tras haber pedido sabiduría, estaremos pidiendo no conforme a nuestros deseos carnales, nuestras preocupaciones humanas, sino conforme a su voluntad. Primera de Juan 3, 21 al 22. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Todo lo que pidamos, sí, pero porque hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera de Juan 5, 14 al 15. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. ¿Verdad? Si pedimos conforme a su voluntad. Juan 14, 12 al 14. Amén.
de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pues cualquier cosa que pidamos en el nombre de Jesús, pues la idea es que glorifique al Padre. Si no glorifica al Padre, créeme lo que no es. Mateo 7, del 7 al 8. Amén. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Amén. Entonces, pide. Y es como el ejemplo ese que ya les había dado de cuando uno está en el campo que viene avanzando y hay una reja que no deja pasar. Pero son de esas que si uno sigue avanzando, el peso del coche hace que se abra. Entonces hay alguien que dice, no, es que si la puerta está abierta, no, hay puertas cerradas que no más hay que tocar para que se abra. Y hay puertas abiertas que mejor no hay que pasar por ellas, porque quién sabe quién las abrió. Entonces, si pedimos con fe, si hemos leído, haber pedido sabiduría, entonces vamos a estar pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, le entienda o no le entienda, me guste o no me guste, es buena, agradable y perfecta. Y vaya que hay muchas veces que no me gusta ni tantito. Romanos 12, del 1 al 2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Amén. Entonces, cuando yo estoy leyendo la Biblia, viene renovando mi entendimiento. Y de esa manera puedo comprender la voluntad de Dios. Y va a ser buena, agradable y perfecta siempre. Pablo dijo en su segunda epístola a los Corintios, nuestras cartas fueron transparentes y no hay nada escrito entre líneas, ni nada que no puedan entender. Espero que algún día nos entiendan plenamente, aunque por ahora no nos entiendan. Entonces, en el día que el Señor Jesús regrese, estarán orgullosos de nosotros de la misma manera que nosotros estamos orgullosos de ustedes. Recuerda que el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Y esa es la Nueva Traducción Viviente, como dice en Deuteronomio 29, otra versión. Amén. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos toda la palabra de esta ley. Entonces las cosas secretas son de Dios, pero lo que ya nos ha revelado es para que lo pongamos en obra. ¿Quieres entender la Biblia? Punto número 1. Un diccionario nunca está de más. Porque luego hay unas palabras domingueras que hay que buscar en el diccionario porque ya no las usamos. La otra, asegúrate de que has nacido de nuevo. De que tienes una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios mediante el único intermediario autorizado, Jesucristo. Reflexiona respecto a lo que leíste.
Porque Dios habla mediante la Biblia. No dejes de poner en práctica lo que Dios te haya señalado. Yesterday, no tomorrow. Nada de que ahorita, no, es ahorita. Ora y pide sabiduría antes de comenzar a leer las Escrituras. Y verás cómo su autor, el Espíritu Santo, las ilumina para ti. Sí, y solo si el Espíritu Santo mora en ti. Y concluyo con una pregunta. ¿En verdad quieres entender la Biblia? Pues Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nosotros la podemos tener en un solo libro. Te damos gracias porque no solamente tenemos una versión, sino que podemos tener muchas versiones más. Pero Señor, también pedirte perdón porque somos responsables de todas esas versiones que tenemos. Cuando hay hermanos nuestros que no la tienen. Cuando hay gente que nunca ha oído hablar de ella. Cuando faltan tantos idiomas a los cuales sea traducida. Pon en nosotros el querer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad. Para no solo entenderla, sino obedecerla. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, hermanos de Internet, si quieres entender la Biblia, ya sabes, y si quieres un método de lectura para leerla en un año, mándame un email. Ahora también puedes leer el Nuevo Testamento en algo así como 9 meses. Mándame el email. Y si el Señor no dice otra cosa, nos vemos el próximo domingo. Shalom, shalom.